Usa tres palabras que son las que usa aquí. Primeramente, en el versículo 4 vemos, utiliza la palabra está la palabra escoger, elegir, pues son palabras sinónimas. Está la palabra en el versículo 5, predestinar, y también al final de este mismo versículo 5, la palabra beneplácito, Entonces, elegir, o elección, predestinar y beneplácito, y podemos un poco detenernos un poco en ellas, comenzando pues por esta última, ¿no? Beneplácito, ¿no? Si nos damos cuenta, es que le pareció bien, lo que viene a decir, ¿no? Le pareció bien, como leemos en Mateo capítulo 11, versículo 26, cuando está hablando, te alabo, el Señor Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti, beneplácito ante ti. La misma palabra, ¿no? Está hablando del puro afecto de su voluntad, es la frase también, que también se utiliza. Entonces, ¿por qué Dios hace las cosas en cuanto a la salvación también? Pues no es porque sí, no es una cosa sin razón, ¿no? A lo mejor pues nosotros no lo vemos, pero en todo caso fue algo que le pareció a él bien, fue bueno, fue recto delante de sus ojos. Este es entonces su propósito, su plan, ¿no? Que es entonces el beneplácito. Pero después también tenemos estas dos palabras, por una parte elegir, por otra parte predestinar. Y bueno, pues nosotros muchas veces utilizamos ambas de manera un poco intercambiable, ¿no? Como si fueran sinónimos, pero hay tal vez un pequeño matiz entre ellas. Cuando dice elegir es escoger, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Pues está lo que hemos cantado en el Salmo 14, está toda la masa de la humanidad, ¿no? Dios miró desde los cielos a todos los hombres para ver si hubiera alguno que hiciera el bien o que lo temiera. Dice, no había ninguno. Dios no vio a ni uno solo y entonces Dios eligió. Tú vais a ser de Cristo y vais a ser para Cristo, ¿no? Esto es la elección, los escoge, ¿no? Al resto los pasa por alto, no hace nada, los pasa por alto, solamente escoge a aquellos que le ha agradado, que él ha amado en Cristo. Entonces, bueno, esto es lo que los teólogos conocen, llaman como el pacto de redención. Pacto de redención, que es este acuerdo eterno en la Trinidad y en particular entre el Padre y el Hijo. Es lo que enseña Juan capítulo 17, la oración de Jesús, ¿no? En Juan capítulo 17, que él, Jesús, ha guardado a todos los que del mundo el Padre les dio. Por ellos él vino a dar su vida en la cruz a salvarlos. Entonces esto es la elección, él los elige. Y después está predestinar. Y decimos que hay un pequeño matiz, lo podemos ver pues por el resto de veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, no son muchas, por lo tanto lo podemos ver, ¿no? Aparece aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5 que hemos leído, también en el versículo 11, podemos también ver esta aparición aquí en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice en él, en quien también asimismo te recibimos herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. También en Hechos capítulo 4 y versículo 38, Hechos 4, 38, y allí leemos... Es 28, perdón, 4:28, está hablando del Santo Hijo Jesús, ¿no?
Se juntaron Herodes y Poncio Pilato para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de suceder. Habían antes determinado, es la misma palabra, haber determinado por adelantado, se podría decir, había predestinado que había de suceder. También en Romanos capítulo 8 y versículos 28 y 30, Romanos 8, 28 y también el versículo 30, y allí leemos: o sea, 29 y 30, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran llamados conforme a la imagen de su Hijo. Y versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también, pues justificó, y a los que justificó, glorificó. Y por último, primera de Corintios capítulo 2 y versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces vemos, ¿no? La idea de todos estos pasajes siempre es la de preparar de antemano, por adelantado, ¿no? Es una idea muy cercana a esta, la de preparar por adelantado, la de establecer por adelantado. Entonces, en cuanto a la predestinación, en cuanto a la salvación, entonces es preparar, ¿no? O establecer por adelantado todo lo necesario, todo lo que se necesita cumplir para que al final sean salvos. Entonces vemos, elegir y predestinar no es exactamente igual, ¿no? Lo podemos ver esto, un ejemplo, pensemos en la elección de un rey, ¿no? Entonces, quien tenga la capacidad para hacerlo, ya sea, pues no sé, la nobleza o el pueblo, quien sea, eligen entre distintos candidatos. Eso es la elección, y después está pues la preparación de los preparativos, ¿no? A lo mejor de la coronación y todo lo demás, ¿no? El pase, la investidura de poderes, etcétera, etcétera. Eso sería la preparación, ¿no? Podríamos ver entonces esa, digamos, matiz entre elección y predestinación. Y bien, pues, habiendo visto entonces que está hablando precisamente de esto, de este plan, ¿no? Por adelantado de Dios, pues entonces podemos ver en cuanto a este plan, lo que nos enseña aquí, lo podemos ver en tres ideas, digamos, sencillas, esperemos, tres ideas. La primera de ellas es que es este plan de salvación, este propósito de salvación es eterno, según nos escogió en Él, en Cristo, ese plan, ese pacto de redención en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, es antes de la creación. Si es antes de la creación, es antes del tiempo, es en la eternidad. Y bien, pues entonces, esto es para decir que Dios no nos elige en el tiempo, Dios no nos elige ayer, Dios no nos eligió antes de ayer, no nos eligió entonces en respuesta a algo que Él ha visto en nosotros, ¿no? O en nosotros, o en nuestros padres, ¿no? Ni en nuestros antepasados, ni en ninguno de los hombres. Es antes de la fundación del mundo. Y bien, pues vemos el ejemplo de esto bien claro en este sentido en Romanos capítulo 9. Podemos leer allí unos versículos del 8 al 13. Está hablando de los hijos de Isaac. Dice que en Isaac te será llamada descendencia, versículo 7. Y entonces continúa diciendo, esto es, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados por descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y dice, fijémonos aquí en el versículo 11, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vemos, esto lo hizo Dios, ¿no?, antes de que ellos nacieran, ¿no? Entonces es como lo mismo que estamos viendo aquí en Efesios, antes de la fundación del mundo. No es por algo que hubieran hecho ellos, bueno o malo, sino fue por su propósito. Y dice el versículo 14 al 16, pues acerca de ese propósito, que tendrá misericordia Dios, del que tendrá misericordia, me compadeceré, del que yo me compadezca, ¿no? No es del que quiere, no es del que corre, es del que Él tiene misericordia. Entonces vemos, ese es el propósito, el beneplácito de Dios, porque le pareció bien hacerlo así. Bien, pues entonces esta elección y predestinación, por lo tanto, es eterna, y esto significa que se basa en la decisión de Dios. El hombre no participa en ella, o Dios no lo hace en respuesta a algo que ve en nosotros. No somos elegidos por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras virtudes, ni por nada nuestro. Como dice Romanos, ¿no?, el 9 que hemos leído, no habían hecho ni bien ni mal. No es por algo que nosotros hayamos hecho, sino es por el puro afecto de su voluntad. Y eso es lo que a la gente no le gusta, porque sabemos todos que esta doctrina de la elección y predestinación de Dios no es muy popular, nunca lo ha sido. Hoy en día tampoco pues lo es más, y no cesan muchos de decir, de clamar que esto es injusticia de parte de Dios. Pero ya el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo en Romanos 9, ya también se adelantó, se anticipó a todo esto, y leemos allí los versículos del 19 al 21. Me dirás entonces, la típica objeción, me dirás, ¿por qué entonces inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Así pues está claro que es por Él la decisión de Dios, y Él tiene el derecho, porque es Dios. Nosotros no tenemos derecho de decir que esto es injusto. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Él haga lo que quiera con lo que Él ha creado? Y bien, yo sé bien la escapatoria de aquellos que, o una de ellas en este pasaje de Romanos 9, sobre todo en el bando, digamos, papista, es decir que aquí se está hablando de pueblos en Romanos 9, que no está hablando tanto de elección o de predestinación de individuos, sino del pueblo de Israel, de los edomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, del pueblo de Israel y de los paganos tal vez, ¿no? De comunidades, de grupos, ¿no? Pero no de individuos. Porque entonces dirían ellos, no, es que esto es injusto. Pero bueno, ya digo, esto es una especie de intentar, una escapatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de Jacob, y aquí está hablando de Esaú, aquí está hablando de Génesis, ¿no? Aquí no está, entonces no estaba hablando de Israel, entonces, no, entonces está hablando de individuos en Génesis. Y entonces, bueno, si aquí está hablando de Israel como nación en Romanos 9:11, se está aplicando lo mismo que a los individuos, son los mismos principios. Es una elección soberana y por gracia de Dios, no por las obras de los hombres. Jacob se puede decir que es el patrón, está representando aquí, figuradamente es una figura de todo el cuerpo de Cristo, es decir, de todos los elegidos, mientras que
Esaú sería los réprobos, ¿no? Aquellos que Dios pasa por alto. Entonces vemos, no hay que darle vueltas ni tampoco ellos se tienen que enfadar, es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia enseña la elección es eterna, entonces no está en base a las obras ni es respuesta a las obras de los hombres. La primera de las ideas, la segunda de las ideas de la elección y predestinación de Dios es que ésta alcanza su objetivo en cuanto a la salvación. Porque volviendo entonces aquí a nuestro texto, otra vez, ¿no? Volvemos aquí, a Efesios 1, ahí leemos de nuevo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿El para qué? Este es el propósito, esta es la finalidad, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos preguntar, este propósito de Dios, alcanza siempre ese objetivo o a veces se queda por el camino, ¿no? Bueno, ya la idea de que las cosas que Dios se plantea que se quede por el camino, eso es una idea peligrosa en cuanto a Dios, no concuerda para nada en absoluto con el ser de Dios, cómo es Dios. Entonces vemos esto ya de entrada, pues nos hace sonar las alarmas, ¿no? Dios no desiste, Dios no toma una idea y la deja. Él es absolutamente perfecto en todo lo que Él hace. Y bien, pues podemos mirar estas dos palabras, ¿no? ¿Para qué es que Él nos elige? Para que fuéramos santos y sin mancha. Estas dos palabras juntas, sin mancha, sin defecto, como los animales, ¿no? Del Antiguo Testamento que tenían que ser sin defecto alguno, ¿no? Y después también santo, las dos cosas juntas. Es sin mancha porque han sido santificadas, ¿no? Entonces vamos a ver unos pasajes también ahora en cuanto a esta palabra sin falta. Veremos que está hablando siempre del último día. Podemos mirar en Colosenses capítulo 1, versículo 22. En el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles sin hijos de Dios sin culpa, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Apocalipsis 14, 5. En sus bocas no ha sido hallado engaño, pues ellos son sin mácula, sin mancha, delante del trono de Dios. Y Judas 24 también. Judas 24, la doxología. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y ya la última es en Efesios capítulo 5, sí, versículo 27, el pasaje de Cristo y la Iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, bautismo, para presentársela gloriosa a sí misma, a una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mácula, la misma idea, santa y sin mácula, santa y sin mancha, sin defecto. Y aquí pues en el Efesios capítulo 5 está hablando del bautismo. Bien, pues entonces somos bautizados para eso, para llegar a ser santos y sin mancha en aquel día, delante de Dios, ¿no? Judas capítulo 24. Entonces esto no es una cosa que se cumple, como vamos a ver, en el bautismo. Esto es algo que se cumple al final, cuando estamos delante de Él en su presencia. Una vez ha venido Cristo, ¿no? Y somos reunidos por Él. Vamos a volver a esta idea, pero fijemos que además dice en amor. Santos
y sin mancha delante de Él en amor. Vemos aquí en la SBT, ¿no? La Reina Valera SBT, pues está al final de este versículo. Así estaba también en la Reina Valera Antigua, 1909 y anteriores, ¿no? Y 1960 lo puso al principio del versículo 5, ¿no? En amor habiéndonos predestinado. ¿Hay algún cambio, alguna cosa importante ahí? Si decimos en amor habiéndonos predestinados, ese amor es de Dios. Si estamos en el versículo 4, ¿no? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, los que están en amor de esta manera son los predestinados, que han entonces alcanzado estar sin mancha de Él y pues en amor por Dios, amor por todos los demás salvos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Al principio o al final del versículo. Bueno, según la lengua, la gramática, digamos, la opción de ponerlo en el versículo 5, Reina Valera 60, es lo más difícil. Es una manera muy, muy difícil de decir las cosas, ¿no? Pero sobre todo también los comentadores también están divididos, pero los de más peso, los de más autoridad, pues están con nosotros, están pues poniéndola, situándola al final. Entonces es eso, que todos los que están delante de Él en el último día son salvos, sin santos, sin mancha, y están llenos de amor por el prójimo, por los salvos, sobre todo por Dios, para siempre. Entonces, para eso el Señor lo predestina, ¿no? Lo predestina para eso, para que estén allí todos y cada uno de ellos. Y bien, pues ahora por último, esta elección y predestinación es a la fe y por lo tanto a la salvación. Cuando dice en el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo. El haber predestinado, habíamos dicho que era poner los preparativos, por así decirlo, los medios para recibir estas cosas, ¿no? Entonces aquí hemos de ver la fe, porque somos adoptados por la fe, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? A todos aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser adoptados hijos. Esto es por medio de la fe. Es una de las gracias juntamente con la justificación, la santificación, es una de las gracias de la salvación, la adopción de hijos. Entonces esto no es una cosa que se cumple en el bautismo o no se cumple enteramente, ¿no? Es cierto que en la Escritura pues habla a veces de Israel, de todo el pueblo de Israel como mi hijo, ¿no? De Israel, de Egipto llamé a mi hijo, hay otros pasajes, ¿no? Se podría hablar de una adopción comunitaria como el pueblo, etcétera, etcétera, pero los realmente adoptados como hijos es para salvación. Hay muchos bautizados que pues son al final pues no salvos, ¿no? Y son réprobos y se pierden. Entonces Dios no adopta a un hijo suyo, ¿no? De esta manera para que después él se pierda o dejarlo perder, ¿no? Entonces es algo que se da por medio de la fe. Es esto muy importante porque muchos, la doctrina de la predestinación que hay prácticamente es, en el mundo papista, sobre todo, es como que la predestinación es predestinación al bautismo, o predestinación a la gracia del bautismo, y después, bueno, te puedes salvar sí o no. Depende, ¿no? De cómo te portes, ¿no? De lo que tú hagas, de cómo te esfuerces, ¿no? Bueno, pues Dios no, digamos, te lleva solamente a la puerta, ¿no?
sino que Él te lleva a la puerta y entra contigo en esta vida de la salvación para que seas salvo. No es solamente te predestino a la gracia y luego ya se verá, sino no es que te predestino a que recibas el bautismo y con él recibas la gracia, sino que el que verdaderamente ha sido elegido, verdaderamente va a ser adoptado como hijo suyo, personalmente, individualmente, y pues será justificado, santificado, glorificado. Y bien, hermanos, pues hasta aquí sería la exposición de estos dos versículos, yo digo, de la doctrina. También hemos visto bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, podemos todo recapitularlo, verlo muy brevemente, pues diciendo pues esto, que aquí está hablando, sí, de la elección y predestinación que hemos visto al principio, y que esta es eterna y no por obras, que no se, que es algo que esta elección y predestinación alcanza su objetivo final, no se queda a medias, y que es para la adopción, por lo tanto para la fe, y por lo tanto es una salvación plena. Y bien, pues entonces podemos, ¿qué podemos decir así de utilidad, de aplicación para nuestra vida? Dos ideas sencillas y con esto ya acabamos, hermanos. Primero, es que evidentemente esta doctrina de la elección y de la predestinación lo que hace es abatir nuestro orgullo, ¿no? Y humillarnos. Nada de lo que hayamos hecho ha predispuesto a Dios a elegirnos. No fue por causa de nosotros que Él nos ha elegido. Y esto es ya puesto de entrada, ¿no?, en el frontispicio. Después hemos de darnos cuenta que no es por algo que hemos hecho, porque es que no podemos hacer nada. Porque somos absolutamente incapaces de ser salvos por nuestras fuerzas. Sin la gracia, sin la obra, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer nada, nada, no hay ningún bien. En nosotros no hay más que pecado, no hay más que corrupción. Y por si fuera poco, como hemos visto, no nos podemos quejar, no podemos decir, no, mira, Dios actúa de manera arbitraria, Dios no es justo. No, porque Dios lo ha decidido y Él tiene toda la autoridad. Nosotros nos tenemos simplemente que callar. Que callar. Y bueno, pues entonces estamos acostumbrados, ¿no?, a reclamar, estamos acostumbrados, ¿no?, a discutir, ¿no?, las decisiones, ¿no?, los niños, ¿no?, cuando los padres le dan una decisión, ¿no?, una orden de los padres, y los niños pues lo discuten y dicen, no, ¿y esto por qué? Y dicen, no, pues esto no es justo. Entonces, bueno, pues bien, niños, si puedes ver las razones, muy bien, pero si no las ves, son los padres que mandan, los padres tienen la autoridad. Esto es lo mismo con Dios. No vamos a poder ver las razones. ¿Por qué Él elige a uno y deja a otro? Pues porque Él lo ha querido así. Y no nos toca a nosotros cuestionarlo, no es nuestra lo que nosotros podemos hacer. Es algo solamente de Dios. No nos podemos poner a su altura. Entonces, bueno, hemos sí de mirar a Dios como nuestro Padre, por supuesto. Él nos ha adoptado. Si tenemos esta fe, Él nos ha adoptado. Y entonces nos relacionamos con Él, como dice, hemos recibido el Espíritu Santo. Clamamos a Dios, Abba Padre. Él es nuestro Padre, pero Él es el Señor de la gloria. Él es el Dios que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. No podemos quejarnos para nada. Y hemos entonces de humillarnos y reconocer, sin el Espíritu Santo, sin Dios y sin la gracia de Dios, no puedo hacer nada. Pero por otra parte, esto nos hace responsables también delante de Dios en cuanto a la gracia. Leemos en Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, si queremos y si hacemos
es porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. Hemos de darnos cuenta, por lo tanto, si queremos y si estamos haciendo. Y esto es algo que sí que todo el mundo lo puede ver. Incluso aquellos que no son cristianos pueden ver en sí mismos si quieren de Dios o no quieren, si están en los caminos de Dios o no, si eso les importa, el no estar en los caminos de Dios, eso les preocupa o están más tranquilos, ¿no? Y más panchos, ¿no? Como se dice, ¿no? Más frescos. Entonces, eso lo puede ver. Si lo quiere, si lo desea. Bueno, pues si ves que no es así, ¿qué vas a hacer? Pues entonces, reconociendo todo lo que te dice la palabra, tienes que, entonces, y eres responsable de hacerlo. Arrepentirte de todo esto, saber que todo esto proviene de tu pecado, de tus pecados, arrepentirte e ir a Dios y pedirle que Él pues te dé este querer y este hacer. Porque ya estás avisado, ya lo sabes. Y por supuesto, entonces también responsables. En el sentido de que, bueno, no como lo que la gente siempre dice, si es así, si Dios elige a quien quiere, pues entonces está de más esto de esforzarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, bueno, hagamos lo que queramos, total, si yo estoy elegido, al final seré salvo, haga lo que haga, ¿no? Estas son maneras de pensar, pero eso no es la manera de pensar de la Escritura, es una manera de pensar falsa, torcida, ¿no? Que no se somete a la Escritura. La elección nunca es ninguna excusa para pecar. Es que en realidad no hay nunca ninguna excusa para pecar. Ni esto nos hace a nosotros ociosos ni vagos en cuanto a nuestra salvación. Porque el mismo Dios que nos dice esto nos dice en segunda de Pedro capítulo 1 que cuando habla de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, que lo vimos en su día, y la virtud y toda buena obra y todo esto, y que nos apliquemos en la vida cristiana, os dice, de esta manera haréis firme vuestro llamamiento y vuestra elección. Evidentemente Dios elige a quien quiere, pero hacer firme significa entonces de que vais a estar seguros de que estáis, pues, realmente habéis sido elegidos y entonces habéis sido salvos. La única manera entonces de poder estar seguro de esto es entonces abundar en la vida cristiana, en las gracias, en la virtud, en las obras y en la fe, por supuesto. Entonces también esforzarnos en la gracia. Ocupaos en vuestra salvación, dice Filipenses, con temor y con temblor, porque es Dios quien actúa en vosotros. Así el querer como el hacer. Y si nos esforzamos, entonces no nos vamos a quedar desengañados. Vamos a recibir la recompensa. En 1 Corintios capítulo 15 dice que vuestra obra del Señor es en vano. No es en vano. Entonces, hemos de esforzarnos y sabemos que al final, como dice también Hebreos capítulo 6, podemos leer directamente de ahí. Versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces Dios, vemos, a alguien que se esfuerza, que cree en Él, por supuesto, de entrada, y que se esfuerza en sus caminos. El Señor no juega con nadie, y el Señor, pues, la obra que hemos hecho, Él la recompensa. Por supuesto, hemos de tener siempre presente, no somos elegidos por ellos.
No somos elegidos por nada que hayamos hecho. Es por su gracia. Pero el elegido se esfuerza y persevera hasta el fin. Así que, hermanos, recibamos esta palabra para, por una parte, pues, estemos alabando al Señor, sigamos alabando, bendito sea el Dios, que además de bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Él nos eligió en Cristo en la eternidad. Y lo alabemos de boca, de corazón y aplicando entonces la fe y aplicándonos también a las obras. Y al aplicarnos, hermanos, seamos humildes y reconocemos que todo es del Señor y lo hagamos entonces todo con temor y con reverencia. Porque Dios es el que vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él sea la gloria por los siglos de los siglos.